Hola chicos, ¿sí estamos de nuevo? Hola. Sí, doctor, sí lo escuchamos. Ay, ya que nos estaba que seguía hablando y no me había. Ya, disculpen, ¿En dónde se quedaron? ¿Hasta dónde? Hola. ¿En dónde Doctor, nos quedamos en el tiempo de medición, tiempo de medición? A ver, vamos. pero no está compartiendo, doctor. Ahorita, no, no, sí, tengo que. No te preocupes, ahorita lo. Doctor, justo estaba hablando del ejemplo de que también se podría medir la temperatura en lo que es el oído, pero Ajá, ya. este es Así, incómodo para los niños. Ajá. ahorita retornamos. Esto sí lo vieron, ¿no? Hola, esto sí, inicio, eso sí, ¿no? Hola. No, doctor, nos hemos quedado antes. Antes, Doctor, más Estábamos atrás. todavía en introducción, me parece. No, una después de esa, una la después. siguiente. La medición de la temperatura. Regrese, doctor. La diapo 10, Ahí, doctor. esa. Ya, bueno, Sí, la de la repetimos. No, ¿sí? Bueno, entonces ya saben que estamos hablando sobre la medición, sobre el ritmo circadiano, que ya saben, tiene los horarios donde hay mayor temperatura y donde hay menor, ¿no? También, entonces, vamos a quedar de que el estándar de oro siempre es la medición rectal, por si acaso, ¿no? Y con termómetro de mercurio, no con termómetro digital. Y recordarles de que los termómetros que conocemos un mercurio de cinta que lo ponen en la frente son los menos, todavía menos fiables. Los digitales que están teniendo preponderancia, el infrarrojo y hay otros con sensores que tenemos actualmente, ¿no? Es importante el tiempo de medición que habíamos hablado, que es un lapso de 3 a 5 minutos, ¿no? El promedio. Ya, va a depender de muchas cosas, ¿no? A veces, dice, doctor, ¿cuándo 3, cuándo 5? ¿No? Si tú tienes un niño que tú lo pones y a los 3 minutos, pues marca 39,5, 40, 41, ya tú tienes que tomar actitudes prontas, ¿no? Tampoco no vas a esperar que te siga subiendo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y también hay una correlación de acuerdo a los signos, a los sitios, que lo vamos a ver luego rectal, bucal y axilar, ¿no? Vamos a ver la diferencia más o menos promedio que hay, ¿sí? Los tipos de termómetros, ¿no? Siempre con el de mercurio. Se había estado dejando de usarle por esta situación que ustedes conocen del daño tóxico que en relación al mercurio, ¿no? Pero por ahora es el que nos da mayor fiabilidad, a lo menos en nuestro medio, ¿no? Las fases de la fiebre, bueno, lo voy a recordar o repetir. Entonces, tienes son 3 fases, ¿no? Ascenso, meseta y descenso. Entonces, ustedes pueden notar que a veces el niño viene, y hay que, acá justamente le voy a hacer hincapié, el niño comienza a presentar manos frías y la madre dice, todas sus manos y los piecitos se han puesto frío y la cabecita estaba caliente. Pues ya ustedes saben que como el órgano que se trata a veces de preservar, en este caso el cerebro, entonces el flujo se va a distribuir, ¿no? Entonces, por eso es que va a haber mayor frialdad a nivel distal, ¿no? A veces presencia de acrocianosis en algunos niños, el escalofrío, que esto sí hay que tener cuidado, porque a veces está en la mano y era convulsionado. Nosotros, convulsión febril y paso, su midazolam o su diazepam, y no, no es que haya convulsionado, hay que estar muy seguros y preguntarle, no señora, ¿su niño cómo ha convulsionado? Ha doblado la vista hacia arriba, ha comenzado a hacer movimientos tónico-clónicos o simplemente se ha sacudido, porque a veces el escalofrío lo pueden confundir con ello, ¿no? En esta fase de ascenso todavía no hay sudoración. En relación a la meseta, acá es donde justamente la temperatura ya llega a su pico, ¿no? Hay cese del escalofrío, de los escalofríos, perdón, la piel se torna más caliente tanto en manos y pies, o sea, nuevamente vuelve a su status quo. Y posteriormente el descenso que pues, se manifiesta por sudoración copiosa, ¿no? Enrojecimiento o eritema, especialmente a nivel de la carita, ¿no? Y incremento del calor cutáneo también, ¿no? El inicio y la duración, como lo estaba comentando, es muy importante esto, ¿no? Preguntarle, señora, ¿cuándo empezó? ¿Hace un día, 2 días, 3 días? Eso es muy importante porque te puede orientar hacia la probable patología. También, ¿cuánto tiempo dura, no? Una fiebre, cuanto más permanece en el tiempo, es mucho más maligna, y lo cual te habla también de la magnitud del agente causal, ¿no? O sea, cuán agresivo puede ser, ¿no? Y como estaba comentando, ¿en qué signos y síntomas asociados ha presentado? Si era solo fiebre
O también ha presentado náuseas, ha presentado vómitos, ha presentado diarreas. Entonces, puedes inferir de que por acá está yendo un problema gastrointestinal, especialmente en los meses de verano, ¿no? O ha estado con estornudos, tos, entonces puedes inferir de que es un problema más que todo de vías respiratorias. Y ya si eso va asociado a un catarro o presencia de rinorrea, entonces puede ser una de vías respiratorias altas, ¿no? O también, ¿no? Eso no descarta que también puede haber a nivel de pulmones, ¿no? Y te dicen, no, es dolor de oído, doctor, ya, pues entonces puede ser una otitis, una otalgia por ahí que hay que evaluar. O si es un niño más grande que le dice, no, doctor, tiene dificultad para orinar, le arde, le duele el orinar, está orinando con frecuencia, ¿no? Es muy importante. Del mismo modo, ¿qué medicamentos han utilizado? ¿No? Y especialmente las dosis. Porque te decía, doctor, le he dado Panadol, como estaba comentando, el niño de 20 kilos le ha dado 10 gotas, no le va a hacer nada, prácticamente no es la dosis, ¿no? O en su defecto, dice el doctor, le he dado la amoxicilina y no le baja la fiebre. Chicos, ¿qué tiene que ver la amoxicilina con la fiebre, no? Entonces, o sea, más que todo como antipirético, ¿no? Y lo más importante también acá hay que tener en cuenta las inmunizaciones, ¿no? Porque ustedes saben, los procesos febriles van de la mano con muchos procesos virales y entonces aquí también hay que tener en cuenta las inmunizaciones, ¿no? De repente está empezando con una varicela, que sé yo, que está o también con otro problema de pertusis, entonces hay que ver eso, ¿no? Y los contactos que haya podido tener, a dónde ha viajado, ¿no? Ha viajado a zonas tropicales, donde puede haber brotes de dengue, chikungunya, ¿no? Malaria o fiebre amarilla, o ha estado acá en las zonas de altoandinas a ciertos niveles donde puede haber de repente bartonelosis, ¿no? Entonces también eso hay que tener siempre presente, muchachos, ¿ya? El examen físico, pues, de más decirles, es de cabeza a pies, ¿no? No empiecen con los de los pies, sino empiecen de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, seguimos la secuencia, cabeza, vamos viendo, ¿no? Si es un niño pequeño, cómo está la fontanela, si está protoída, está deprimida, el ABC que ustedes lo conocen, ¿no? Que a veces tenemos hasta D, entonces, ver cómo están las vías aéreas, ¿no? Cómo está la respiración, cómo está la circulación. Y muy importante también la respuesta social, ¿no? A veces la mamá, no, está quedando en fiebre, el niño está tranquilo, feliz, la mamá está que ya convulsiona, ¿no? Y igual, ¿no? Pero siempre, pero eso sí, cuando los niños están con fiebre, están fastidiados, ¿no? Eso también tienen que tener en cuenta. De por sí, pues se encuentran de repente con un examinador que nunca lo han visto, ¿no? Entonces no tiene mucho apego social ahí. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? El estado mental o de conciencia, porque te puede orientar, oye, este niño está de repente con un problema del sistema nervioso central, o de repente está por convulsionar, o por un problema de crisis febril, o también te pueden traer post-ictal, también hay que tener en cuenta, ¿no? Importante, el patrón respiratorio te puede orientar hacia un problema que hemos quedado respiratorio, ya sea pulmonar o de repente está haciendo una bronquiolitis, un SOP asociado a fiebre, obviamente, ¿no? Tener en cuenta los problemas de repente a nivel de la piel también y de paso ver cómo está la perfusión periférica, ¿ya? ¿Qué factores podrían afectar a la apariencia clínica? A todos los chicos siempre les digo cómo luce, ¿no? Cómo luce el paciente, ¿no? Eso es en términos generales, no solo el paciente, sino una persona, ¿no? Entonces, cómo luce, si luce bien, cómo interactúa, ¿no? Eso es muy importante a tener en cuenta, ¿no? Entonces, acá siempre tienen que tener en cuenta estos dos aspectos, los factores intrínsecos y los factores extrínsecos, ¿no? En relación a los factores extrínsecos que van a afectar la apariencia clínica, son qué tipo de infecciones. Si es una infección que está presentando, por ejemplo, un niño con vómito, diarrea, obviamente su apariencia va a estar decaído, ¿no? Deshidratado, ¿no? Preguntar siempre sobre hambre o sed. Un niño que te dice, sí, doctor, está comiendo normal, ha tomado su leche o más grandecito comió su almuerzo, como que la cosa no va mucho, ¿no? También sobre la sed, doctor, no quiere tomar nada, todo lo que toma lo vomita, es otro factor que hay que tener en cuenta, ¿no? La presencia de cómo deambula, ¿no? Tú tienes un niño de 8 años que viene cogiéndose la fosa ilíaca derecha, uy, ya este es una apendicitis probable, ¿no? O de repente, qué sé yo, algún tipo de cólico por ahí que está viendo, ¿no? También si es un niño de edad intermedia,
ansiedad cuando los separas de los padres, cuando los dejas ahí, siéntese un ratito y el papá o la mamá se mueve, ahí hay que tener en cuenta. O también por la presencia del examinador, ¿no? Como le he comentado, ver el grado de deshidratación y también acá entre los factores extrínsecos va la experiencia del observador o del examinador. Entonces, como chicos, ustedes, las sugerencias, si vean varios casos, miren, no, ya he visto, ya es el mismo, no es el mismo. Cada caso es particularmente diferente porque los niños no tienen el mismo peso, no tienen la misma edad, no tienen el mismo desarrollo o la misma interacción a nivel sociofamiliar, ¿no? Y entre los factores intrínsecos, dos que tienen mucha importancia, el estado de desarrollo psicomotor del niño y su inmadurez o madurez inmunológica, ¿no? Son los que van a afectarte en el grado de desarrollo de la fiebre, ¿no? Y bueno, llegamos a la fiebre, ¿no? Como definición como tal, entonces se define a la temperatura mayor de 38 grados centígrados, ¿no? El término febrícula, o sea, se reserva para la temperatura entre 37 y 38 grados. Acá luego vamos a ver, chicos, donde, pucha, pero usted me dice una cosa y es otra, no. Esto que quede claro, que es la temperatura mayor de 38 grados, ¿no? A nivel rectal. Y también hablamos de subfebril, entonces subfebril es justamente por debajo de 38, 37.5 a 38, ¿no? Entonces, acá y esto es lo que les he dicho, las relaciones o cómo se puede vincular determinadas temperaturas, ¿no? Entonces, la temperatura corporal mayor a 38 grados es la fiebre, pero en la boca 37,8 o 37,6 en la axila, ¿no? ¿Por qué? Porque se extrapolan con estas temperaturas una equivalencia a la temperatura rectal, ¿no? Entonces, pero el gol estándar, ya ustedes saben, chicos, eso es, ¿no? En relación a la definición como tal, ¿qué pues vendría a ser la fiebre? Entonces, la fiebre es una respuesta inmunológica, fisiológica, ¿no? Sobre todo fisiológica, ¿no? Y que el organismo responde a una infección, a una agresión, ¿no? Que va a estar inducida por varios tipos, no solamente virales, sino también bacterianos, ¿no? O, como vamos a ver más adelante, también puede ser por fúngicas, ¿no? Y acá, tener en cuenta de que la mayoría muchas veces son triviales, son banales y que no van a repercutir demasiado sobre el niño, ¿no? Y la fiebre como tal, pues ayuda a impedir la proliferación de estos agentes y va a mejorar la respuesta defensiva del individuo. Hay un antecedente hace muchos años atrás de que entendiendo esto de que la fiebre actúa como un mecanismo de defensa y muchos virus y gérmenes no soportan de manera continua determinado tipo de temperatura, se generó investigaron sobre un producto que se llamaba pirogenal. En Japón fue eso, tengo entendido. Y que se inyectaban a los pacientes que estaban, por ejemplo, con una gripe, una fiebre, y elevaba la temperatura hasta 38,5, 39, por 2 horas aproximadamente. Y luego del cual, pues obviamente los agentes, obviamente dependiendo de la inmunogenicidad que podía tener, ¿no? Entonces, el proceso infeccioso disminuía, cedía, ¿no? Pero chicos, ustedes se imaginan estar 2 horas o un poco más con esa temperatura, pues entonces, lo cual no prosperó este producto, ¿no? En relación a la hipertermia, entonces, es diferente, ¿no? Entonces, la hipertermia se va a producir por un aumento de la temperatura corporal por producción de calor excesiva, ¿no? O sea, con pérdida insuficiente del mismo, sin que cambie el punto de ajuste del hipotálamo, ¿no? Que es donde está el centro termorregulador. Entonces, han de tener en cuenta eso. ¿Cómo está? ¿Está hipertérmico? No, está hiperpiréxico, si es que quieres hablar de un niño que está con fiebre elevada, ¿no? Entonces, esa es la manera correcta, ¿no? Está hiperpiréxico, no hipertérmico, ¿no? ¿Por qué? Por lo que estamos comentando ahorita, ¿no? En relación a la hipertermia, hay otras causas que todos lo tenemos en la pantalla, que es, por ejemplo, la deshidratación hipertónica en lactante. Les llegan niños menores de 1 mes
o un poquito más, con fiebre alta y ictéricos, ¿no? Entonces, justamente es uno de esos, una de las causas es la deshidratación hipertónica en el lactante, ¿no? Como reitero, especialmente en niños menores de 1 mes, ¿no? Se ve con mucha frecuencia. Va de la mano que están ictéricos a pesar de tener el mismo grupo, y ves pues que la mamá es una mamá joven o una mamá mayor y que a veces no tienen paciencia para dar de lactar o están muy nerviosos por tratarse de su primer bebé. Entonces, en ellos es donde vamos a observar esto, ¿no? También puede haber reacción a medicamentos, ¿no? Y más abajo, como vemos, intoxicación por atropina es una de las más frecuentes, ¿no? Si ustedes se comienzan a hacer un ejercicio, especialmente cuando hay mucho calor, obviamente va a producir hipertermia, ¿no? Ni hablar del golpe de calor en los meses demasiado calurosos, valga la redundancia. La otra causa es en hipertiroidismo y en anhidrosis, si ustedes saben cuando hay problemas a nivel de las glándulas sudoríparas. Entonces, ya hemos visto que desde ese punto de vista de la definición, no va a ser lo mismo fiebre que hipertermia. Pero también, ¿por qué? Porque en la fiebre intervienen otros tipos de factores, ¿no? Por ejemplo, en la fiebre, al tratarse de un problema regulatorio a nivel del hipotálamo, entonces, esta respuesta va a estar inducida por las interleuquinas, en particular por la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral y el interferón, ¿no? Y en relación a la hipertermia, más bien, esto pues como hemos visto ya, se va a tratar de un desequilibrio entre la producción del calor y la eliminación del calor corporal, ¿no? Eso especialmente como he visto cuando hay los deportistas, ¿no? Vamos a otras definiciones. Cuando hablamos de fiebre sin foco, ¿no? Fiebre sin foco es cuando la duración de la fiebre es menor de 72 horas y no se va a descubrir o no se encuentra cuál es la causa, cuál es la fuente de la fiebre, después de que tú has hecho una historia adecuada, bien prolija y de un examen físico meticuloso. Esto sí que representa un problema porque te llega el videotip y al final la fiebre de qué es y uno no encuentra la fuente. Entonces, pero otra de las cosas que tienen a veces estas fiebres es que después de las 72 horas desaparecen, ¿no? Entonces, a veces solamente con tratamiento sintomático. Pero siempre hay que, otra vez chicos, les repito, cuando llega un paciente con fiebre, encuentran un paciente con fiebre, un niño, empiecen de manera ordenada, oído, garganta, fosas nasales, pulmones, abdomen, vías urinarias, ¿no? Entonces, examen de orina, ¿no? Salvo que haya habido diarrea, entonces una reacción inflamatoria, ¿no? Entonces, esas cosas sí, tienen que tener en cuenta. Muchas veces también nos traen, especialmente los niños más pequeños, sobreabrigados y a veces en el mismo verano, ¿no? Te traen con las mantas esas polares, pues el niñito transpirando, deshidratado, y también son cosas que condicionan hasta a veces hasta medio grado que te puede subir la temperatura, ¿no? En relación a fiebre de origen desconocido, lo anterior es fiebre sin foco y cuando hablamos de fiebres de origen desconocido, ¿no? Que tiene, lo que estamos viendo acá son, lo que estoy manifestando aquí son sinónimos, ¿no? Dicen fiebre, síndrome febril prolongado, fiebre recurrente, fiebre periódica, otros le conocen como enfermedad prolongada con fiebre, fiebre de origen desconocido es el más frecuente como FOD, ¿no? Son sinónimos que varía una y otra cosa, pero al final podemos decir de FOD, ¿no? Fiebre de origen desconocido. La definición de ella es cuando, después después de que esta fiebre tenga una duración de 8 días, ¿no? Sin que hayas encontrado la causa, no has hecho todos los exámenes posibles más frecuentes para esto, ¿no? Una adecuada anamnesis, unos buenos estudios complementarios, ¿no? Hemograma, gota gruesa, qué sé yo, buscar formas parasitarias, después también hacer una lámina periférica, ¿no? Y después de todo esto, ya sea de manera ambulatoria o hospitalaria, no encuentras una causa, una razón, entonces hablamos de fiebre de origen desconocido, 8 días, ¿no? No, acá, como ven, chicos, no dice si es 38,5, si es 41, si es 40, ¿no? Sí, hablamos cuando está por encima de 38. Obviamente, la magnitud de la fiebre, la duración de la misma y la frecuencia con la que se repite durante el día y el estado general del paciente va a ser los indicadores de la gravedad de la misma, ¿no? Del problema, o sea, de la gravedad del cuadro clínico.
¿sí? O de la infección, ¿no? Bueno, también que sepan esto, cómo se clasifican las curvas febriles. En ello van a tener las intermitentes. ¿Por qué? Este tipo de curva febril que antes se lo valoraba mucho, ahora está quedando como que no se le da mucha importancia, pero sí a veces apoyan también, ¿no? La curva intermitente se caracteriza, como su nombre lo dice, ¿no? Desciende cada día a valores normales, sube y otra vez baja a los basados, ¿no? En la remitente es aquella que la temperatura desciende cada día pero no llega al valor normal. Un ejemplo, tienes 39 grados, 39 y medio, pero te baja hasta 38.3 y no baja, ¿no? Entonces, eso es la fiebre remitente, ¿no? La mantenida es aquella que la temperatura no muestra oscilaciones a 1 grado a lo largo del día, entonces se mantiene. Estas son tipo en meseta que ustedes van a ver en el gráfico, ¿no? Si ustedes cogen los gráficos, las historias clínicas de la mayoría de los hospitales, justamente ahí te dicen gráfico de la curva febril. Y eso es muy importante si lo tienes, si está bien realizado, ¿no? Y la fiebre recurrente es la que aparece en alternancias entre, por ejemplo, periodos febriles y periodos de temperatura normal de duración variable. Ustedes acá un típico ejemplo es de la terciana, ¿no? De la fiebre que cada 3 días, que dura 3 días, y terciana, esa, la de 3 días, ¿no? En la malaria. Hay otras definiciones también, como por ejemplo, aquí llamamos bacteriemia oculta, ¿no? Acá van a ver la presencia de bacterias en sangre de un niño con fiebre, que luce bien, ¿no? Entonces, el niño, pero hace fiebre, pero está bien, el niño jugando, le pasa la fiebre. Entonces, acá hay que hacer un hemograma y un hemocultivo, ¿no? Entonces, vamos para tratar de ver cuál sería la causa, ¿no? Las infecciones bacterianas severas son aquellas infecciones que si ustedes no se dan cuenta, o bueno, nosotros, ¿no? O el médico no se da cuenta, no lo reconoce o lo tiene así como de manera muy somera, entonces puede poner en peligro la vida del paciente. Acá especialmente va a la cabeza la meningitis, la neumonía, la sepsis, las pielonefritis, son las que hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿no? Y también, obviamente, va de la mano acá con las leucemias, ¿no? Especialmente en los grupos etarios pequeños, ¿no? La definición de anorexia tóxica va relacionado con un niño que está letárgico, decaído, ¿no? Con pobre perfusión periférica y con la presencia de cianosis o o hiperventilación, ¿sí? En relación a la epidemiología, les estaba comentando que esto varía, pero el promedio va entre 300 a 50 entre 30 a 50% de las visitas, ya sea a consulta o a emergencia, es donde más casos vamos a tener, ¿no? También en relación a la epidemiología no hay diferencia entre que niños y niñas, ¿no? Entre varoncitos y mujercitas, y tampoco tiene mucho que ver la condición socioeconómica. Miren, acá puede afectar al que tiene recursos o al que no tiene recursos. Obviamente, la fiebre como tal, pero las manifestaciones conexas no van a ir ya pues van a ir de la mano obviamente con otras circunstancias que tienen que ver con el estatus especialmente de nutrición que va a tener ese niño, ¿no? Los grados y también el calendario de vacunas que pueda tener, ¿no? Como les hemos estado viendo también a lo largo de la exposición, son más frecuentes en qué grupos etarios, especialmente entre los 3 meses y los 3 años, ¿no? 3 meses y 36 meses. Este es el grupo, no quiere decir que no hay en los otros, sí, pero este es el grupo donde con mayor frecuencia se ven los casos de fiebre, ¿no? Y la media, como ven en la lámina, va de 4 a 6 al año. Es que a veces también estos niños te van todos los meses, van con fiebre, 12 veces al año. Eso no es de extrañarse, ¿no? Porque a veces están terminando un brote viral, otra vez cogen otro, otra vez la fiebre, ¿no? Entonces, y esto va de la mano, también ahora lo vamos a ver con las temporadas del año y la asistencia a los colegios, ¿no? Justamente el número de episodios de fiebre va a elevarse cuando los niños asisten a la escuela. Pues va un niño con virus 23, por decir cepa 23, y el otro está con cepa 28, el otro con el 32, ahí hay un intercambio de virus, ¿no? O uno se va con resfriado, el otro se va con diarrea, hacen las jornadas ahí infantiles y ahí se mezcla. Pues bueno, también es una forma de interactuar, ¿no?
También, como ven, en los meses de invierno hay más problemas de virus respiratorios en la cabeza en estos grupos etarios de 3 a 36 meses, el virus sincitial respiratorio, y acá pues vamos a tener los problemas de bronquiolitis, SOP sobre todo, ¿no? Y también, como es lógico de pensar, y ustedes lo saben, la incidencia alta de virus gastrointestinales, y no solo virus, sino también bacterias, en las temporadas de verano, ¿no? En cuanto a la etiología, las bacterias más frecuentes en menores de un mes, ¿quiénes son? Ya ustedes saben, por ejemplo, la Escherichia coli, ¿no? Gram negativa, las enterobacterias, Streptococcus grupo B, Agalactae, y por ello, pues chicos, cuando ustedes tienen un problema de un niño, un recién nacido con una sospecha de sepsis, entonces nosotros tenemos que usar por lo general lo que llamamos el tratamiento empírico, ¿no? En base a una ampicilina, ¿no? Una penicilina sintética, en este caso la ampicilina, y un aminoglucósido, que son los medicamentos de primera línea, ¿no? Ya sea la amicacina o la gentamicina, ¿no? Son los que más usamos, ¿no? Bueno, actualmente vemos una tendencia un poquito agresiva y sería bueno que ustedes también de repente pongan a leer un poco más de literatura al respecto. Estamos pasando de frente a productos como cefalosporina de tercera generación, ¿no? Y eso no está muy bien, pero bueno, son a veces procederes, ¿no? En relación también a los niños menores de un mes, las menos frecuentes ya son la listeria monocitógenes y los enterococos, ¿no? Y más infrecuente el estreptococo pneumoniae, salmonella y Neisseria meningitidis, ¿no? Entonces, hincapié en estas tres primeras que les he comentado, ¿no? Y en base a ello, el tratamiento. Pues cuando ustedes vamos a hacer ya saben, ampicilina, amicacina o gentamicina, ¿ok? En los niños de 1 a 3 meses van de la mano ya estas tres bacterias. Tenemos el Streptococcus pneumoniae, la Salmonella y la Neisseria meningitidis, ¿no? Ahora, de 3 meses a 3 años, ya tenemos acá, sí, el Streptococcus pneumoniae, la Salmonella también, la Neisseria meningitidis, y ya se suma el Streptococcus pyogenes. Recuerden que en estos grupos etarios, ya mayorcitos, ya, como ya deambulan, ya pueden hacer otras cosas, y ya vamos a tener la presencia de problemas dermatológicos. Acá ya a veces encontramos pues, problemas de celulitis o en su defecto ya abscesos de todo tipo a nivel de tanto brazos, piernas y otras áreas, ¿no? Más de 3 años ya tenemos las enfermedades ya más localizadas, ¿no? Acá va el estreptococo piógenes en las patologías faríngeas, ¿no? La Escherichia coli en las infecciones urinarias y en las infecciones pulmonares ya pues el estreptococo pneumoniae y el micoplasma, sobre todo el estreptococo pneumoniae, ¿no? En relación a la etiología, ya hemos visto, entonces tenemos que ver algunas cosas acá, ¿no? En términos generales, ya les iba a avanzar. Les llega un niño con fiebre, entonces vamos a ver. Niño con fiebre y signos de focalización, ¿cuáles? Entonces, está focalizándose. Otra vez, infecciones virales, otitis media aguda, gastroenteritis, son las más frecuentes en estos grupos, ¿no? Niños con fiebre sin foco, ya que acá no es que sean las únicas, sino como emergencia, ¿no? Ya también siguen las infecciones virales, pero ya van teniendo, por ejemplo, las infecciones urinarias, bacterianas ocultas hay que tener en cuenta, ¿no? En niños con fiebre prolongada o el FOT, acá vamos ampliando, ¿no? Las más comunes son acá las enfermedades infecciosas, artritis reumatoidea, hay que tener en cuenta las leucemias, acá en va todas las otras enfermedades, ya pues tenemos que tener en cuenta cuidado con fiebre, chikungunya, dengue, ya bartonelosis, etcétera, que que se han manifestado, ¿no? Un poco de lo mismo, ¿no? Haciendo hincapié, ¿no? En las infecciones pueden tener pues, la presencia de bacterias, virus, hongos, parásitos también, ¿no? En relación a las neoplasias, las más frecuentes son en grupos pediátricos, carcinomas, linfomas también, ¿no? En cuanto a las hemopatías, leucemias, aplasias medulares, crisis hemolíticas y síndromes mieloproliferativos. Los inmunológicos también tienen algunas veces ataques de fiebre, ¿no? Dentro de ellos las alergias y algunas enfermedades del tejido conectivo, un poco más raro, pero se encuentra. También niños un poquito mayores, por supuesto, ¿no? También hay que tener en cuenta la etiología en relación a las necrosis, por ejemplo, traumatismos, ¿no? Gangrenas un poco más raros, pero
es bueno, ¿no? En cuanto a endocrinos, a problemas endocrinológicos, crisis de un poco más en niñas, en niñitas o niñitos ya mayores, ¿no? Hay la fiebre fríctica autoinducidas o ya también llamadas simuladas, ¿no? A veces hay niñitos o niñitas, o bueno, adolescentes sobre todo, ¿no? Que tratan de, a través de esto, de manifestar algún problema de depresión que hay que tener cuidado, ¿no? A veces ellos mismos frotan el termómetro hasta que se den la vuelta y te sacan, está subida la temperatura. Raro, pero ocurre, chicos, ¿ah? Y bueno, también pues quemaduras en relación a químicos y medicamentos que hemos hablado, por ejemplo, de lo que es la atropina, ¿no? Que a veces cuando te llegan pacientes, especialmente que hayan ingerido órganos fosforados o carbamatos, a veces nosotros podemos usar dosis excesivas de atropina y podemos ir a presentar a esa técnica, ¿no? Un poquito sobre la fisiopatogenia, aunque ustedes lo conocen, por lo menos recordarles, ¿no? Si hay una infección, inflamación o algún trauma, los que van a movilizarse primero son los macrófagos, ¿no? Y acá vamos a tener, pues, justo lo que hemos hablado, ¿no? El balance, siempre en todo hay un balance entre que el sube y el baja, sube y baja, ¿no? Entonces vamos a tener acá, por ejemplo, la activación de los macrófagos, los mismos que tienen que ver y están relacionados con los pirógenos endógenos o lo que les hemos visto ya en la lámina anterior, la interleuquina 1, la 6, la interleuquina 8 y el interferón, ¿no? Esos son los que van a activar. Y por el otro lado, los antipiréticos, ¿no? O sea, unos pirógenos y los otros son los antipiréticos. Acá está el IL-10 y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, este balance o este desbalance van a dar la magnitud de la fiebre, ¿no? Entonces, justamente luego de activarse el hipotálamo, el set point térmico, ¿no? Ya sea más, ya sea menos, entonces igual, ¿no? Otra vez este equilibrio entre el bien y el mal, por así decirlo, ¿no? Y entonces por acá ya se inician todos los mecanismos efectores de la fiebre, ¿no? Un poco sintético sobre la fisiopatogenia. En relación a las manifestaciones clínicas, estos son los que a veces los padres los van a manifestar. No, doctor, su frente y sus manos están más calientes de lo habitual al inicio, pero luego cuando ya se enfrían le va a decir la cabeza, ¿no? Le van a decir también, doctor, está un poco más cansadito de costumbre, está más apagado, no quiere comer o no quiere lactar, ya no está juguetón. Son cosas que la mamá le va a decir, no, no, no quiere jugar, ¿no? Ojo con la pérdida del apetito, ¿no? O sea, pérdida del apetito refiere, no quiere comer, cuando más chicos no quiere lactar. Esos son factores que hay que tener, o perdón, manifestaciones que hay que tener en cuenta, ¿no? La presencia de escalofríos y la somnolencia sí es un indicador un poco más que a tener en cuenta, ¿ah? Y obviamente también esto, ¿no? Que sus ojos están rojitos, más brillantes, más cargados. Hay formas que los van a manifestarse los niños, ¿no? En relación al diagnóstico, hay que evaluar la fiebre, pues cuantificar la temperatura, ya hemos visto con el termómetro, ¿no? Entonces hay que determinar la causa, para ello una historia clínica, tiempo de inicio y evolución, contactos con enfermos, lo que hemos visto, antecedentes neonatales, enfermedades crónicas y el uso de tratamiento, ¿no? Y la valoración, esta causa más la historia clínica con examen clínico, donde hay los factores o la valoración de los factores de riesgo, de criterios de Rochester, de Boston y Filadelfia, que son los que tienen que ver con lo que cuáles son los que se manifiestan en los niños, que luego les voy a ver, ¿no? O sea, qué cosas presenta el niño, ¿no? En relación al diagnóstico, pues solicitar los exámenes laboratoriales y de imágenes, pero de manera adecuada, ¿no? De manera sensata, ¿no? Porque a veces te llega un niño, ¿cuánto hay fiebre? Una hora que tiene fiebre y le piden todo al pobre niño y no solamente es que hincar al niño, sino también no siempre va a encontrar pena. Entonces es un traumatismo y no solamente eso, sino que también va a repercutir en el costo-beneficio. Eso también hay que tener en cuenta, entendiendo que los hospitales, especialmente los establecimientos de salud del ministerio, no siempre cuentan con, un, con una solvencia para hacer muchos exámenes, ¿no? En relación a la evaluación hay que ver los factores de riesgo, la prematuridad, el recién nacido que haya presentado con fiebre durante el parto, ¿no? O sea, que la mamá haya estado con fiebre y el bebé también, ¿no? Hay que tener en cuenta lo que hemos visto ya, la coloración del canal vaginal por estereoskopo del grupo B y qué procedimientos se hayan hecho al bebé, por ejemplo, de repente lavado gástrico, qué sé yo, o canalización a través del muñón umbilical, ¿no?
Antecedentes también ya niños que tengan otros problemas de enfermedades graves, ¿no? Asplenia, cardiopatías, ¿no? O también los niños que hayan presentado hiperbilirubinemia como antecedente, ¿no? Acá algunas cosas rápidamente. En lactantes de 1 a 3 meses previamente sano con fiebre sin foco. Entonces, estos criterios de bajo riesgo son los que les he comentado, los criterios de Rochester, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿este niño tiene criterios de bajo riesgo? No. Entonces, a este que no tiene criterios de bajo riesgo hay que hospitalizarlo, ¿no? Realizar un hemocultivo, un urocultivo, de ser posible una punción lumbar, e iniciar con tratamientos, con tratamiento de antibióticos parenterales, según cómo, hacia dónde orienta la clínica, ¿no? Y solicitar una revisión de tórax, ¿no? Los criterios de bajo riesgo, ¿cuáles son? O sea, si este niño no tiene estos criterios, quiere decir que no es, son apariencia sana, sin evidencia de infección, recuento leucocitario entre 5.000 a 15.000, abastonados menos de 1.500 y análisis de orina normal. Y si tiene diarrea, leucocitos fecales menos de 10 centímetros. Estos son los criterios de bajo riesgo de Rochester que hemos hablado, ¿no? Si es que tiene estos criterios de bajo riesgo, o sea, apariencia sana, no hay infección, entonces manejo ambulatorio. Tenemos dos opciones. La primera, le pedimos un hemocultivo, un urocultivo. Esta de punción lumbar sí lo tengo medio ahí, lo dejo ahí en observación, porque no necesariamente tienes que hacerle a un niño que le vas a dar manejo ambulatorio una PL, ¿no? Otros dicen iniciar manejo con ceftriaxona, pero va a depender un poco de qué estás de repente sospechando, ¿no? La otra observación es, la otra situación es la opción 2, un hemocultivo, un urocultivo, y lo observas. Eso sí, lo reevalúas a las 24 horas o 48 para ver cómo van los cultivos y también cómo va la evolución de la fiebre y si de repente ha presentado alguna otra manifestación clínica. En los niños de 3 a 36 meses, o sea, de 3 meses a 3 años previamente sano, con fiebre sin foco y apariencia no tóxica, acá, temperatura mayor de 39 grados, no. Entonces, no le haces nada, ni diagnóstico, solamente le das paracetamol o ibuprofeno con horario y le dices que vuelva 48 horas después, salvo que presente alguna condición clínica que se haya deteriorado o haya estado. Pero sí, si tiene una temperatura mayor de 39 grados y medio, acá cambia. Pides un hemograma y un examen completo. Si los leucocitos son mayor de 15.000 o los recuentos mayor de 10.000, sí, un hemocultivo e inicia este antibiótico vía oral, ¿no? Lo reevalúas a las 24 horas, a 48 horas, sí persiste la fiebre, en el caso si es que no tiene esto, ¿no? Ahora, si hay leucocitaria, si hay leucocituria o esterasa leucocitaria, nitritos sin orina, si hay, entonces inicia el tratamiento, acá dice sí, ¿no? Inicia el tratamiento con para una infección de vías urinarias, ¿qué? Va a depender de qué puedes usar, va a depender del grupo etario, ¿no? Entonces puedes usar de repente, si no es mucha la presencia, estás pensando en una infección de vías urinarias bajas, entonces puedes usar macrodantina o la nitrofurantoína, ¿no? O si no, también puedes usar, otro manejo es una alternativa, el uso de amicacina en una sola dosis diaria por unos 2-3 días y su reevaluación, ¿no? No hay esto, entonces lo reevalúas en 24 horas a 48 si persiste con fiebre. Si no, ya, pues azúcar, ¿no? Como ven acá, siempre hay que reevaluar el tratamiento con cultivo de 24 a 48 horas. Pero eso va a depender, pues, en qué establecimientos puedas tener. Como siempre les digo, chicos, la medicina es ciencia y arte. A veces tú tienes toda la buena voluntad, tienes todos los conocimientos y no vas a tener siempre todos los medios. Y ahí es donde ya no, lamentablemente, la ciencia a veces ya no te va a ayudar mucho. Entonces, ya es tu arte de medicar, tu arte de decidir, de arte de definir, voy por esto, ¿no? Esto es lo más frecuente, me parece que esto, y ahí tienen que sumar clínica, el conocimiento de ustedes y el estado general del niño y su raciocinio, ¿no? Niño de 3 a 36 meses con fiebre sin foco y apariencia tóxica. El anterior ha sido sin apariencia tóxica. Este con apariencia tóxica, acá sí cambia la cosa. De frente lo hospitalizas, ¿sí? Porque acá sí hay que tener cuidado porque en este grupo etario hay que tener cuidado de la sepsis y ustedes saben que la barrera hematoencefálica no está del todo todavía desarrollada y por lo tanto estos niños rápidamente pueden hacer una MEC, ¿no? Entonces acá sí hace una evaluación completa para sepsis con los exámenes que figuran acá, hemograma, examen de orina, PLC, cultivos, radiografía de tórax,
si hay dificultad respiratoria, obviamente, pero si ustedes están sospechando de una apariencia tóxica igualito, no haya dificultad o sí, tienes que pedir una respiratoria, ¿no? Reacción inflamatoria en heces, ¿no? Y otros cultivos, PCR, BCG, ¿sí? Antibióticos parenterales, puedes usar ceftriaxona o ampicilina más un aminoglucósido. ¿Por qué? Porque con esto estás coberturando gram positivos y gram negativos, ¿no? Y una revaluación de los resultados de cultivos en 24 a 48 horas. Ahora el tratamiento. ¿Por qué debemos bajar la fiebre o no debemos bajar la fiebre? Sí, lo que ocurre es que sí hay que bajarlo. ¿Por qué? Porque en los niños va a generar malestar, disconfort, fastidio y preocupación en los padres y en los familiares, ¿no? Entonces ellos lo que quieren, es más, no les a veces ni les interesa por qué tienen la fiebre, quiere que lo baje la fiebre. Entonces acá también hay algunos que van a decir, ok, doctor, ponle una ampolla. Y otros van a decir, no, no, doctor, quiero un jarabito. Pero a un niño con 41.2, 0.5 de temperatura, jarabito, olvídense pues, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que persuadir, a ver si decirle, bueno señor, este niño está con mucha fiebre, yo le sugiero un inyectarle de metamisol y más bañarle. Y decir, no, no, ¿cómo le va a bañar? Le va a dar neumonía. No, tiene que bañar. En todo caso, ya es bajo su responsabilidad lo que yo le estoy prescribiendo. Es decir, tiene que ponerse también un poco, manifestar eso, ¿no? Porque, bueno, en todo caso, si convulsiona, ya es su decisión, ¿no? Entonces, ¿por qué bajamos la fiebre? Porque hay que disminuir o aliviar el disconfort, hay que prevenir complicaciones. Bueno, dentro de ellos, bueno, complicaciones en qué casos? Cuando hay anemia crónica, cuando hay cardiopatías, cuando hay neuropatías, ¿no? Ahora, también puede la temperatura elevada de por sí presentar crisis febriles o en los niños que tienen problemas epilépticos, los que tienen parálisis cerebral infantil, PCI, también son más propensos a convulsionar así no tengan una temperatura muy elevada, ¿no? Y como ven en la lámina también, las temperaturas por encima de 41 grados centígrados son muy peligrosas. En relación al tratamiento, tenemos medios físicos y también medios medicamentosos para que las relaciones. En relación a los medios físicos, hay medios físicos secos y medios físicos húmedos. Los medios físicos secos, por ejemplo, quitar la ropa, o sea, ahí vienen con un montón de ropas, porque la creencia es que cuanto más fiebre tiene, más hay que abrigarle, ¿no? Entonces es un problema. Tú los desabrigas y, como reitero, a veces bajan entre medio a 1 grado, ¿no? Aligerar las ropas y compresas de agua tibia en la frente, alrededor del cuello, debajo de las axilas, ¿no? Y ya especialmente, ¿no? Y tratar de que si el niño puede tomar más líquidos, darle, ¿no? Mantener también en un ambiente no muy cerrado, sino en un ambiente ligeramente frío o templado, ¿no? Esos son, o sea, medios físicos secos. Y hay también los medios físicos húmedos, y esto va con el baño, ¿no? Pero no bañar con agua fría, sino con agua tibia, ¿no? Porque si no hay un efecto rebote, ¿no? Tampoco el baño disolviendo agua con alcohol, o acá usan mucho una sustancia, bueno, en general en Perú, que se llama vinagre bougie, ¿no? Que también lo disuelven un poco agua y lo bañan al niño. Recuerden que todo producto que tiene alcohol, o sea, va a generar una respuesta de rebote, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y antes lo que también se estilaba, ahora ya no, enemas de agua helada. Eso no se realiza, ¿no? Ahora, el baño al niño pequeño, de unos 15 a 20 minutos promedio. Ahí está sentado el niño, está feliz, y la mamá que convulsiona porque le estás bañando a su niño que le va a dar neumonía. Y no es así, ¿no? En relación al tratamiento farmacológico, uno de los productos que no deben usar son los salicilatos, o sea, la aspirina. ¿Por qué? Porque va a condicionar la manifestación del síndrome de Rayet, ¿no? Entonces, los productos que más usamos son acetaminofén o paracetamol, ¿no? La dosis va de 10 a 15 miligramos por kilo dosis cada 4 o 6 horas, y no exceder de 4 gramos al día. Cuanto más pequeños los niños, hay que usar dosis de 15 miligramos. Es más, les sugiero esa dosis, ¿no? 15 miligramos promedio, ¿no? Porque a veces le das 10 y no siempre hace efecto, ¿no? Promedio 15 miligramos para paracetamol. El otro producto, y que lo usan bastante en los Estados Unidos, es el ibuprofeno. Ya saben ustedes, es un derivado del ácido propiónico,
Y la dosis recomendada es de 10 miligramos por kilo dosis, ¿no? 10 miligramos. Si bien es cierto, en la lámina dice 5 o 10, que es lo que he encontrado, pero la verdad que la mayor parte de la literatura recomienda 10 miligramos por kilo dosis. Y el metamizol, bueno, sabe que los americanos no usan esto, pero nosotros sí. Da buen resultado, a lo menos con los cuadros febriles de mayor temperatura, ¿no? Y la dosis es de 20 a 30 miligramos kilo, ¿no? Normalmente en niños mayorcitos, ¿no? En niños menores, no se les ocurra usar, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, y el consejo a los padres, ¿no? Siempre dialogar a los padres, mire, explicarle, mire que la fiebre es una respuesta normal, ¿no? Y que así reacciona el organismo a las infecciones. Normalmente no hay mayor cosa negativa, salvo que la crisis febril, las convulsiones que hay que explicarle, ¿no? Y que se acompaña a veces de poco apetito, poca actividad y a veces un poco de sueño, ¿no? Le explican también que va a durar lo que dura la enfermedad y van a ver que a veces cuando tiene un niño hospitalizado, la mamá ya quiere que al día siguiente no tenga fiebre. Y no es así, ¿no? Y a veces también los mismos médicos a veces somos muy impacientes. No pasan ni 48 horas y ya estás rotando el antibiótico. Y la sugerencia es después de las 72 horas, ¿no? Y ya saben que es explicarles a los padres que es un mecanismo de defensa corporal, ¿no? No siempre hay que dar el tratamiento a la fiebre, ¿no? Y que lo que más importante es su estado general, ¿no? Eso hay que explicarle muy bien, ¿no? Bueno, chicos, eso era lo que les quería presentar. Tratado de ser lo más rápido, entendiendo, como digo, su preocupación también por los problemas climatológicos, ¿no? Bueno, espero que no se hayan, no se hayan afectado a nadie, como le dije al inicio, ¿sí? Muy bien, no sé si ha satisfecho sus expectativas, espero que haya eso ocurrido, ¿sí? ¿Sí? No Sí, sé, doctor, muchas gracias. Muy clara la clase. ¿ya? Muy bien, pues chicos, si no hay más nada, sigan cuidándose, ¿ya? No, hay que estar en la casa, no Doctor, manipular los cables eléctricos, que saben, ¿no? Sí, dime Antonio, dime Abel, doctor, una pequeña duda nada más, ¿no? con respecto al metamizol. ¿A partir de qué Sí, edad más o menos ya podríamos usarlo? Me parece mira, que, ya. ajá, sí, mira, te comento, hay metamizol intramuscular y en vía oral. ¿A cuál te refieres más que todo? ¿A Antonio? Bueno, sí, sí, por ejemplo, bueno, yo comenzaría con el vía oral quizás, ¿no? Pero ¿con cuál hay más problema? No sabría. Ya, ok, no, sí, a eso voy. Por eso es que, para aclararte, la vía oral normalmente lo puedes dar inclusive después de los 6 meses, ¿ya? Por vía oral. La intramuscular se recomienda por encima del año, ¿ya? ¿Por qué? Es que ¿tú sabes cuál es el efecto secundario más frecuente del metamizol? Es la hipotensión, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso es que se recomienda. Ahora, en relación a la vía oral, algunos recomiendan, sí, 6 meses. ¿Por qué? Porque la dosis le vas a dar, tú lo puedes, lo puedes, indicar yendo siempre a la dosis un poco más mínima, ¿no? Dice 1 kilo, una gota que te van a poner ahí, pero disculpa, Mariana, entonces, pero, ¿por qué? Lo más importante, ¿por qué? A ver, el problema es de que también en los niños más pequeños, el hígado está inmaduro, ¿no? Y el metamizol pues, tiene uno de sus problemas que también es hepatotóxico, ¿no? También es nefrotóxico, pero sobre todo hepatotóxico. Entonces, si tú tienes un niño que todavía tiene todos estos problemas de inmadurez, entonces no es recomendable, ¿no? Ahora, es más, a los niños pequeños, cuando al neonato, menores de 1 mes, menores de 28 días exactamente, en lo posible no dar ni siquiera paracetamol, a ellos hay que bañarlos, ¿sí? Por lo mismo, ¿no? Porque el paracetamol también es hepatotóxico. Y en estos niños que todavía tienen con más razón el hígado todavía más inmaduro, entonces no se recomienda, ¿no? No sé si eso ha respondido a tu inquietud o... A ver, Sí, sí, doctor. Sí, ¿sí? gracias. Sí, sí, no hay de qué. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Aló? No te escucho bien. Doctor, ¿ahora se me escucha? Sí, sí.
Sí, doctor, buenas tardes. Tengo dos preguntas. Una, el ibuprofeno también, ¿a partir de qué edad, o sea, ya se le puede dar a cualquier niñito? Y otra es sobre la fiebre de origen desconocido. ¿Los 8 días tienen que ser, o sea, esos 8 días perennes? Sí, ¿O puede tener picos de que quizá el niño llegó, no sé, 2 días con fiebre 38, de ahí desciende y de ahí vuelve a tener este pico febril ya. alto y así quizá lleva bastante tiempo? Sí, ok. En relación al ibuprofeno, mira, el ibuprofeno lo recomiendan a partir del año también, de preferencia. Algunos autores bajan hasta 8 meses. Ahora, ¿cuál es el problema del ibuprofeno? O sea, si tú comparas, el ibuprofeno tiene un problema de gastrolesividad más que el paracetamol, ¿ya? Entonces, por ahí va un poquito la cosa, pero, y es más, el ibuprofeno, tú sabes que es, si bien es cierto, es analgésico y antipirético, pero más, es un poquito más analgésico, ¿no? En relación al paracetamol, que el paracetamol te cumple también las dos cosas, pero como que tiene un poquito más de sesgo antipirético, ¿ya? Ahora, en relación a la fiebre sin foco, se considera que los 8 días debe haber fiebre, ¿no? O sea, por lo general, tiene que haber. Ahora, el valor de la fiebre, o sea, no dice todo, pero ayer ha tenido 38,5 y antes de ayer tuvo 39, ¿va? Va, porque tiene que estar por encima de 38, ¿sí? Es todos los días, porque por eso se llama fiebre sin foco. Ahora, tienes razón en una cosa. Un ejemplo, justo en el sexto día se te va la fiebre, entre comillas, y de repente te aparece de nuevo el 10.º día, pero solamente te has saltado un día y no has definido todavía y no has encontrado la causa, ¿no? Entonces sigue siendo una fiebre sin foco, porque no lo has encontrado, independientemente de que un día no haya tenido, en este caso, como te estoy comentando, ¿sí? Ya, doctor. Entonces, si ya llevo igual varios días prolongados, quizá uno no, pero continúa, entonces sí se puede considerar fiebre de Claro, origen claro, o sea, desconocido. y más aún si no has encontrado la causa, ¿no? Y cuando eso hay, sí tienen que, o sea, sean, ¿y qué les digo? No sé si la palabra es solidario, pero, o sea, demuestren al familiar que estás preocupado y que venga. Especialmente eso lo van a ver a los que van a hacer serums acá en el Perú, en las comunidades, ¿no? O sea, si tú te pegas mucho, tu paciente va a ese doctor, si esa doctora sí es preocupada. Y eso, y de paso, independientemente de les va a permitir llegar a un diagnóstico y no hay mejor satisfacción que después de que te has roto la cabeza toda una semana sin encontrar la causa, justo en el séptimo, octavo o por ahí día la encuentras, ¿no? Pucha, ya es no tanto buscar también, ¿no? Eso es bueno, sí, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno, muy bien. Ok, chicos y chicas, ¿no? Agradecerles su tiempo, ¿no? Y haber compartido con ustedes este pequeño tema, ¿ya? Ok, feliz tarde a todos, cuídense mucho, ¿ya? A cuidarse del temporal, ¿sí? Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hola, Hasta doctor. luego. Gracias, doctor. ¿Nos podría Ya, pasar sus diapos a la delegada ya, del grupo? ya, ok. Gracias, Gracias. doctor. Ya, Buenas bueno, tardes. ok, buenas tardes.